¿Qué pasa cuando los héroes caen? Pero su historia apenas comienza. Todos conocemos el épico sacrificio de los 300 espartanos en el desfiladero de las Termópilas. Leónidas, su rey, de pie frente a miles de persas, mirando a la muerte sin pestañear. Una historia contada 1000 veces. Pero lo que casi nadie sabe es qué ocurrió después. ¿Qué fue de Esparta, la ciudad-estado que convirtió la guerra en una forma de vida? ¿Acaso se desvaneció con sus guerreros? ¿O su legado fue más oscuro, más complejo y mucho más humano de lo que imaginamos? Después de las Termópilas, el mundo no volvió a ser el mismo. La muerte de Leónidas no marcó el fin de Esparta, sino el comienzo de una nueva era. Más despiadada, más ambiciosa y menos gloriosa. Mientras el ejército de Jerjes avanzaba por Grecia como una sombra imparable, la resistencia se intensificó. Meses después de aquel sacrificio en la batalla de Platea, los espartanos volvieron a enfrentarse al imperio persa. Esta vez, vencieron. Fue el golpe final para la invasión de Jerjes. Pero no fue una victoria sin costo. La gloria de Esparta alcanzó su punto máximo. Pero como suele pasar en la historia, cuando se toca la cima, la caída es solo cuestión de tiempo. Tras derrotar a los persas, Esparta ya no solo era temida, era respetada, envidiada y peligrosa. Su sistema social, basado en una élite militar de ciudadanos guerreros llamados homoioi o iguales, dependía del sometimiento brutal de miles de esclavos conocidos como ilotas. Por cada espartano había al menos 7 ilotas. Y para mantenerlos bajo control, crearon un sistema aterrador. Cada año, los jóvenes espartanos podían matar ilotas sin castigo, como entrenamiento y como advertencia. Sí, el mismo pueblo que se inmortalizó por su valor también vivía con el temor constante de una rebelión interna. Eran valientes, sí, pero también profundamente paranoicos. Con el tiempo, Esparta se convirtió en la potencia dominante del mundo griego. Pero su ambición la llevó a enfrentarse a su más poderoso rival, Atenas. Fue una guerra larga, sangrienta y desgastante, que duró casi 30 años. La famosa Guerra del Peloponeso. Y Esparta ganó. Pero esa victoria fue un veneno disfrazado de triunfo. El costo fue brutal. Las guerras interminables agotaron sus recursos, sus hombres, su espíritu. El sistema que la había hecho invencible comenzó a desmoronarse desde dentro. ¿Sabías que, un siglo después de las Termópilas, ya casi no quedaban ciudadanos espartanos con derechos plenos? La obsesión por la pureza y las normas estrictas de ciudadanía provocaron una crisis demográfica. Cada vez había menos homoioi. Y sin ellos, no había ejército. No había Esparta. Para el siglo IV a.C., la ciudad que una vez desafió a un imperio se tambaleaba. Y entonces, llegó el golpe final. Pero no vino de un gran imperio. Vino de un joven general que muchos consideraban simplemente otro jugador en el tablero griego, Epaminondas de Tebas. En la batalla de Leuctra, en el año 371 a.C., los tebanos aplastaron a los espartanos. No solo los vencieron, destruyeron el mito de su invencibilidad. Epaminondas hizo algo que nadie había osado hacer, entró a Laconia, el corazón de Esparta, y liberó a miles de ilotas. Fundó una nueva ciudad con ellos, justo al lado de Esparta. Fue como clavar una daga en el alma del sistema espartano. A partir de ahí, Esparta cayó en la irrelevancia. Y sin embargo, no desapareció del todo. Cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, Esparta no se le unió. No por orgullo, sino porque ya no era una amenaza. Y aún siglos después, en tiempos del Imperio Romano, Esparta seguía existiendo, como una sombra de sí misma, más como un museo viviente que como una potencia. Los romanos, fascinados por su historia, preservaron algunas de sus tradiciones. Incluso se realizaban espectáculos donde jóvenes espartanos eran azotados en público como parte de rituales ancestrales, aplaudidos por espectadores de toda Europa. El mito de Esparta sobrevivió. Pero la ciudad real ya no era más que un eco del pasado. Y tal vez eso es lo más fascinante. Porque Esparta nunca murió en las Termópilas. Murió lentamente, ahogada por su propio sistema. No fue una tragedia épica, sino una erosión constante. No cayó por un enemigo externo, sino por no saber adaptarse. Pero su legado es eterno. Desde películas hasta videojuegos, desde códigos militares hasta filosofías de entrenamiento moderno, la imagen del guerrero espartano sigue viva. Idealizada, reinventada, glorificada. Pero detrás de la leyenda hay una verdad más compleja, más incómoda y más humana. Así que la próxima vez que pienses en los 300, recuerda que su historia no terminó con una lanza atravesando el pecho de Leónidas. Esa fue apenas la primera página. ¿Qué crees tú? ¿Debemos admirar a Esparta por su coraje o aprender de su caída? Déjame tu opinión en los comentarios y, si te gustó esta historia, suscríbete a Clave Curiosa para descubrir más secretos que casi nadie se atreve a contar.